La Constitución de 1917 suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Para cumplir con la democratización de la administración educativa y con los postulados del artículo 3 constitucional, era necesaria una acción a nivel nacional, pues no bastaba con solo declarar la educación gratuita, laica y obligatoria. Se necesitaba tomar medidas para llevarla a cabo. Los estragos en las vías férreas causados por la revolución, la necesidad de reconstrucción de los caminos y la deuda contraída por la destrucción de propiedades estadounidenses tras los conflictos armados tuvieron un gran peso sobre la economía mexicana y mermaron los recursos destinados para la educación. Álvaro Obregón asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1920. Obregón fue un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana, y una de sus consignas fue dar impulso a la educación pública como uno de los logros de la revolución. El 22 de octubre de 1920, la propuesta para crear la SEP fue enviada de manera oficial a los legisladores, la cual incluía una exposición de motivos escrita por José Vasconcelos, entonces director del Departamento Universitario y de Bellas Artes. El 1 de abril de 1921 se funda la revista El Maestro, revista de cultura nacional por iniciativa de José Vasconcelos. Con un tiraje de 60,000 ejemplares, la revista se distribuyó por todas las escuelas del país, con el propósito de ofrecer a los profesores artículos, datos, recursos y todo tipo de materiales que apoyaran su labor. En el primer número de la revista, José Vasconcelos asentó el propósito de su publicación. Se funda esta revista con el propósito de difundir conocimientos útiles entre toda la población de la República. Nuestras columnas serán una tribuna libre y gratuita para todas las ideas nobles y provechosas, y en ningún caso estarán al servicio ni de un partido ni de un grupo, sino al servicio del país entero. Es de los pocos del Ateneo que tiene intereses políticos. Se afilia al maderismo, es un colaborador cercano de Madero. Madero sobre todo le encarga la vinculación con los intelectuales, el Ateneo de la Juventud maderista, encabezado por José Vasconcelos. Viene el golpe de Huerta, viene el triunfo de la Revolución y Carranza lo hizo director de la Escuela Nacional Preparatoria. Luego peleó con Carranza porque Vasconcelos era intenso, era apasionado. Meses después, secretario de Instrucción con el gobierno de la Convención. Es derrotado, se va al exilio y regresa con los sonorenses, regresa con Obregón para plasmar su proyecto educativo. ¿Qué otro miembro de la Revolución tenía una experiencia y un conocimiento del sector educativo como Vasconcelos? Nadie. ¿Quién podía ser el líder de ese proyecto educativo con esa personalidad arrolladora que tenía? Solo Vasconcelos. El 25 de julio de 1921, el presidente Álvaro Obregón envía la iniciativa para la creación de la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos y Álvaro Obregón impulsan la creación de la Secretaría de Educación Pública. No es una continuación de la Secretaría de Instrucción Pública de Justo Sierra, es una nueva visión de la educación. ¿En qué consiste esta nueva visión? Que la educación es superior a la instrucción. La instrucción es lo meramente docente, lo meramente pedagógico, lo meramente escolar. Educación incluye cultura, incluye arte, incluye compromiso social, incluye compromiso moral, incluye compromiso político. Eso es lo que entiende José Vasconcelos por educación. En agosto de 1921, y después del decreto para la creación de la SEP, el debate en la Cámara de Diputados ocurrió como fue estenografiado en el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. El problema de educación pública en México, señores, está estrictamente de acuerdo con los grandes problemas que nos agitan en estos momentos.
Si por medio de una legislación adecuada no se consagran las grandes aspiraciones, todo esto quedará en la categoría de algo vago e indeciso que no llegó a cristalizar. Las ideas sociales de nuestros tiempos son claras, son ideas a las que por más que se les quieran acumular una infinidad de tendencias más o menos sombrías, no tienen nada de esto. Muy por el contrario, se trata sencillamente de que la mayoría de una nación goce de las conquistas de la civilización. Se trata de que la educación vaya siendo cada vez más extensiva, que ya no sea una limitación de determinado número de elegidos. Se trata de una labor intensa en pro de la difusión de conocimientos útiles y necesarios para luchar por el mejoramiento físico, moral e intelectual de nuestro pueblo. Se debe tratar, por todos los medios, de hacer llegar las luces de los conocimientos, de la educación y de la cultura elemental al mayor número de ciudadanos posibles. Se tratará de la difusión de los medios de cultura estética. Este es un capítulo para el cual se recurrirá a los espectáculos, a las exposiciones ambulantes, a las conferencias sobre asuntos de interés del pueblo. Se recurrirá a las exhibiciones cinematográficas, a los conciertos musicales, a fin de que por estos medios el pueblo se libre y tenga un recurso más para librarse de los vicios que a cada momento lo asedian en nuestra actual organización social. Y sobre todo, se procurará despertar en nuestro pueblo el instinto de lo bello, el amor por la idea estética, que es una de las cosas que con seguridad darán grandes resultados, porque es bien sabido de todos ustedes que nuestro pueblo tiene admirables y grandes dotes, y grandes facultades para asimilar, para sentir, para crear y para interpretar lo bello. Ha sido aprobada por unanimidad de 129 votos la Ley de Secretaría de Educación Pública Federal. Pasa al Senado para los efectos de ley y que la comisión correspondiente lleve la susodicha ley al Senado. En el mismo mes de agosto de 1921 es publicado el programa Maestro Ambulante, como eje de la campaña contra el analfabetismo en México. A través de este proyecto, entonces en ciernes, los docentes serían responsables de establecer escuelas, preparar a los maestros rurales y supervisar el funcionamiento de comunidades escolares. El 3 de octubre de 1921, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, después de su aprobación por parte del Poder Legislativo en agosto del mismo año. En la publicación número 469 del documento se estableció, en el artículo primero, que Álvaro Obregón, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, hacía saber a sus habitantes que se establecía una Secretaría de Estado y que se llamaría Secretaría de Educación Pública. Escuelas o institutos docentes. El Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Conservatorio Nacional de Música. Academias e institutos de bellas artes que con recursos de la Federación se organicen en los estados. Los conservatorios de música que se creen en los estados. Los museos de arte o historia que se establezcan en el Distrito Federal o en los estados. La Inspección General de Monumentos Artísticos o Históricos. El fomento del Teatro Nacional. El fomento de la educación artística del pueblo por medio de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género. La Academia Nacional de Bellas Artes. Los talleres gráficos de la nación. La propiedad literaria, dramática y artística. La exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo y todos los demás medios similares. Las representaciones y concursos teatrales, artísticos o culturales en cualquier parte del país. Los pensionados al extranjero. En el segundo artículo, decretó y estableció las facultades y dependencias de la Secretaría.
La Universidad Nacional de México, con todas sus dependencias actuales, la Escuela Nacional Preparatoria, las extensiones universitarias, la Dirección de Educación Primaria y Normal, todas las escuelas oficiales, primarias, secundarias y jardines de niños del Distrito Federal y territorios, sostenidos por la Federación, la Escuela Superior de Comercio y Administración, el Departamento de Biblioteca y Archivo, el Departamento Escolar, el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena, el Departamento de Bellas Artes, las escuelas o institutos docentes que en lo sucesivo se funden con recursos federales, el Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, el Conservatorio Nacional de Música, las academias e institutos de bellas artes que con recursos de la Federación se organicen en los estados, los conservatorios de música que se creen en los estados con fondos federales, los museos de arte o historia que se establezcan ya sea en el Distrito Federal o en los estados con fondos federales, la Inspección General de Monumentos Artísticos o Históricos, el fomento del Teatro Nacional, en general, el fomento de la educación artística del pueblo por medio de conferencias, conciertos, representaciones teatrales, musicales o de cualquier otro género, la Academia Nacional de Bellas Artes, los talleres gráficos de la nación dependientes del Poder Ejecutivo, la propiedad literaria, dramática y artística, la exposición de obras de arte y la propaganda cultural por medio del cinematógrafo y todos los demás medios similares, las representaciones y concursos teatrales, artísticos o culturales en cualquier parte del país, los pensionados al extranjero. El 10 de octubre de 1921, José Vasconcelos es nombrado secretario de Educación por el presidente Álvaro Obregón. Toma posesión del cargo el 12 de octubre. El nombramiento de Vasconcelos es bien recibido, pues era conocida su trayectoria revolucionaria y su capacidad organizativa e intelectual y su original pensamiento filosófico. La revolución puede preparar las determinadas leyes de reglamentación de la riqueza o de organización del trabajo, pero solo los maestros pueden consumarla, infundiendo en los espíritus la noción clara de los principios, sin alianzas, con personalismos que los degradan, sin transacciones de conveniencia personal que los corrompen. Solo los maestros pueden crear esta generación salvadora, esta generación realmente revolucionaria, que ya no van a endiosar a los hombres, sino a exigir que se cumplan las leyes, que ya no van a jurar lealtad a los caudillos, sino lealtad a los principios, aun cuando por guardarlos se tenga que reñir con todos los hombres. Pensar en el nacimiento de la Secretaría de Educación Pública es pensar en José Vasconcelos y sus ideales. Vasconcelos había formado parte del Ateneo de la Juventud y su cometido era llevar su filosofía esteticista a la educación en todo México. Ya como secretario de Educación Pública, Vasconcelos emprendió la llamada Gran Cruzada contra la Ignorancia, con la que buscaba incorporar tanto a indígenas como a campesinos al proyecto de nación civilizada e infundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Una de las primeras acciones de la SEP fue la campaña nacional de alfabetización. Vasconcelos fundó el departamento de alfabetización dirigido por la profesora Eulalia Guzmán. Cuando Vasconcelos llega a la rectoría de la Universidad Nacional, 1920, desde ahí va a diseñar la SEP y va a ascender a secretario de Educación Pública. Pero desde que llega a la rectoría, le dice a los jóvenes universitarios, tenemos un compromiso con la sociedad mexicana. Tenemos un compromiso con este pueblo analfabeta, 80% de analfabetas. Entonces convocó a un gran movimiento a los estudiantes, profesores, a los familiares de los estudiantes, a las novias, a las madres, lo que fuera, para unas jornadas, unas cruzadas de alfabetización
porque él estaba convencido de que sin lectores este país no iba a salir adelante. Entonces se hizo un programa de alfabetización tremendo, pero con falta de experiencia, pues ninguno era instructor de analfabetas, se carecía de los recursos tecnológicos, los cuadernos, las cartillas, en fin. A pesar de eso, se hizo un gran movimiento, puso el dedo en la llaga. A partir de entonces, la alfabetización se convirtió en un compromiso del Estado mexicano. Y es increíble, es para mí muy motivante, emocionante, por ejemplo, saber que Carlos Pellicer, de joven, iba a las barriadas del centro histórico de la ciudad, ¿sí?, allí a las vecindades, a enseñar a leer y escribir. Para mí, eso fue lo que motivó. Vasconcelos era un gran motivador. Entonces, bajó mucho el porcentaje de analfabetas, muchísimo. La campaña de alfabetización se dividía en ejército infantil y maestros honorarios. El ejército infantil consistía en alumnos que habían enseñado a por lo menos 5 analfabetos a leer y a escribir, mientras que los maestros honorarios debían comprobar que por lo menos 20 de sus alumnos habían obtenido diploma por el éxito en su preparación, y se tenía en cuenta en esa labor como parte de su buena hoja de servicios. Para referirse a los resultados de la campaña, Vasconcelos describe el fenómeno que representó el contagio de su entusiasmo en el país: plazas públicas con la gente reunida de noche y los maestros dando sus lecciones. En aquel mismo 1921 se crea el Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, con la consigna de fundar escuelas en las áreas rurales del país y alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes, iniciando con los núcleos indígenas de población más densa y nivel cultural más atrasado, para mejorar hogares, métodos de trabajo, la salubridad y el ambiente espiritual. El 9 de julio de 1922 se inaugura el edificio sede de la SEP. El terreno elegido correspondía al construido originalmente para el convento de la Encarnación. La intención de Vasconcelos era acercar el arte al pueblo de una manera simbólica y concreta, representando con el edificio una vuelta a la noble tradición urbana del virreinato, con sus vastos corredores, sus columnas y arquerías. La remodelación para el edificio de la Secretaría se haría siguiendo el estilo con el que se construyó originalmente el convento, es decir, el del Renacimiento español de la colonia. Este edificio ha sido catalogado dentro de la arquitectura nacionalista y es considerado el mejor legado arquitectónico de su tiempo, junto con el Estadio Nacional. El edificio, llamado por Vasconcelos la Amada Exclusiva, ostenta un estilo neoclásico y en su remodelación abundan símbolos e íconos que corresponden al sistema teórico personal del entonces secretario de Educación Pública, que en su sincretismo reflejan su pensamiento sobre la unidad armónica de las razas, plasmado en sus obras Ulises Criollo, El hombre y la tierra y la raza cósmica. El discurso detrás de la nueva construcción era el de la unidad armónica que el arte puede transferir a la sociedad a través de la arquitectura, la escultura y la pintura. El 1 de junio de 1921 se comenzó la gran obra y el 9 de julio de 1922 el edificio abrió sus puertas ante 14,000 personas. Se encargó a renombrados artistas la decoración de los muros del edificio de la SEP, así como de la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Este momento marca el inicio del muralismo mexicano. A través de su edificio, la Secretaría de Educación Pública ofrecía la posibilidad de acercar al arte, siendo el propio edificio recinto de una exhibición abierta y permanente por vía del movimiento muralista. Ana Torres Arroyo describe a Diego Rivera y la experiencia y el sentido que el pintor mexicano imprimió a los murales realizados en la SEP.
A pesar de sus vínculos con grupos del poder, Rivera realizó murales cargados de una gran crítica a la burguesía y al capitalismo. Los murales, llenos de significado en cada detalle, a veces evidente, a veces esotérico, en lo general proponen narrativas como la revolución, la creación, el ascenso a lo espiritual, la guerra, la fiesta y el trabajo. Así como la oposición de fuerzas opuestas, lo natural frente a lo moderno, la lucha de clases, la muerte y la vida, el nuevo mundo frente al viejo mundo. Rivera se insertó en el momento histórico mexicano y propuso su propia visión, la de una educación socialista como parte del nuevo protagonismo del pueblo mexicano. El edificio de la SEP alberga además obra de los pintores David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, Jean Charlotte, Amado de la Cueva, Carlos Mérida, Roberto Montenegro, así como de los escultores Ignacio Asúnzolo y Manuel Centurión. La cuarta línea de acción de la SEP se encargaría de la alfabetización del país. El Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Cultural Indígena, desde su creación en 1921, se propuso fundar escuelas en las áreas rurales del país, también con la finalidad de alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes. Se iniciaba por jerarquizar los núcleos indígenas de población más densa y nivel cultural más atrasado. Desde 1922 se buscó establecer escuelas rurales en zonas indígenas, y en este respecto se hizo a través del Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena, después de una búsqueda en el país de lugares donde se necesitaran. Ya desde entonces se contaba con cerca de 100 de maestros misioneros, recorriendo el país para establecer las misiones y los institutos sociales. José Antonio Carranza Palacios detalla: para llevar la educación hacia las comunidades indígenas, Vasconcelos crea las misiones culturales aumentando la cantidad de maestros, alumnos y edificios escolares casi en 50%, y diseña la estructura de la Secretaría de Educación, integrada por 3 grandes áreas: escuelas, bibliotecas y bellas artes. Con el objetivo de integrar a los jóvenes indígenas con el desarrollo moderno del país, se crea la Casa del Estudiante Indígena en México. El proyecto cultural humanista de Vasconcelos, que buscaba dar acceso a la literatura universal a toda la población, fomentar el arte y las humanidades, crear bibliotecas públicas en todos los municipios del país y un departamento de bellas artes. Desde 1922, las labores de los misioneros cambiaron para hacerse de una manera más formal. En octubre del mismo año, el jefe del departamento escolar, Roberto Medellín, convocó al primer curso de orientación para maestros rurales que se llevó a cabo en la Escuela de Agricultura de San Jacinto, en la Ciudad de México, al que asistieron cerca de 400 maestros. Con la Normal de San Antonio de la Cal, en Oaxaca, se prepararía a los maestros que trabajarían en las escuelas rurales. Se recibían alumnos mayores de 15 años y alumnas mayores de 14, que al ingresar supieran leer, escribir y calcular. La carrera duraría 4 semestres y al finalizar se les daría un diploma. Poco a poco, este tipo de escuelas se empezaron a fundar en todo el país. Sin embargo, la mayoría de los maestros rurales no había asistido a estas escuelas normales, y muchos ni siquiera habían concluido la educación primaria, por lo que para darles una mejor capacitación se utilizaron las misiones culturales. El 17 de octubre de 1923 se expide el Plan de las Misiones Federales de Educación. Las misiones son formadas por maestros rurales,
a fin de instruir a los estudiantes de comunidades campesinas en diversas técnicas y conocimientos, como lectura, escritura, operaciones matemáticas, jabonería y perfumería, agricultura, curtiduría y educación física, e incluía un programa de vacunación. La primera experiencia se realiza en el estado de Hidalgo. Como estrategia editorial y literaria, se pusieron al alcance de la población, principalmente niños, jóvenes y maestros, obras de literatura mexicanas y universales. Se creó la revista El Sembrador y la Biblioteca del Maestro Rural Mexicano, así como series de lecturas. Vasconcelos tenía la idea de que se fundara una biblioteca pública en cada municipio del país y un departamento de Bellas Artes, encargado de difundir el arte y la cultura. Vasconcelos tenía una formación absolutamente espléndida, tanto en su, etapa como estudiante en la preparatoria en jurisprudencia, como su educación extraescolar complementaria, el Ateneo de la Juventud. Fue lector desde niño. Él recuerda que su madre lo impulsaba a la lectura. Entonces, Vasconcelos, si bien impulsa este arte nacional, por otro lado dice, México tiene tanto derecho a ser occidental y a mantener su propia cultura como cualquier país. Entonces él impulsó la serie de los clásicos, donde están los griegos, donde está Dante, donde están los evangelios, por cierto. Vasconcelos era creyente, además los evangelios es un texto lindísimo de ética, no lo consideremos como un texto religioso. Está Tolstoy, está Goethe, o sea, ese era el proyecto educativo de Vasconcelos. También hay cultura oriental. En Vasconcelos ya había esa llamarada, esa antorcha para ver al otro lado de la cultura. Editó unas lecturas clásicos para niños, con trozos de literatura del mundo entero. Sí, ese era el proyecto de Vasconcelos, hacernos muy buenos mexicanos al mismo tiempo de ser partes del mundo cultural. Hechos políticos como la rebelión de Adolfo de la Huerta, iniciada en 1923 ante la pugna contra Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, mermaron el financiamiento que se requería para llevar la labor alfabetizadora a todos los rincones del país. Pero el legado de Álvaro Obregón y de José Vasconcelos ha dejado huella imperecedera en México. Entonces, para mí es importantísimo ubicar a la educación en su verdadera importancia y ubicar a Vasconcelos, pues como la principal bandera de la revolución, superior a los proyectos de todas las demás facciones. El proyecto educativo de la revolución se condensó y floreció con José Vasconcelos. Por eso es importante este centenario, porque es una de las instituciones más importantes del siglo XX mexicano. Sin educación no habría progreso. Y segundo, porque es una de las instituciones más importantes de la Revolución Mexicana.